Buenos días, doctor. Mi nombre es Iván Ceballos y el día de hoy yo le voy a hablar acerca de la fisiología del gusto. Ok, entonces, cuando nosotros hacemos referencia a lo que es la fisiología del gusto, vamos a interpretar cómo trabaja más que la lengua en el dorso las papilas gustativas, ya que a pesar de que nosotros sentimos pues las diferentes sensaciones de las sustancias, no todas trabajan igual. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? En la lengua nosotros vamos a poseer lo que son diferentes papilas gustativas que receptan diferentes sustancias, pero que trabajan de forma diferente. ¿Que hay correlación? Sí, pero trabajan de forma diferente en la producción de un neurotransmisor diferente y cómo más que todo se efectúa su mecanismo. Al final, todo esto tiene la finalidad de llegar acá, al cerebro, para poder ser interpretado lo que se relaciona con el gusto. Entonces, una vez dada esta introducción, vamos a empezar. Ok, entonces, eh, cuando nosotros hablamos, para dar una introducción antes de ir directo con la fisiología, ¿qué es gusto? Gusto es la sensibilidad en respuesta a estímulos químicos por sustancias sápidas. Sápida es como decir esa sensación que me provoca algo a mí agradable, ameno, ¿no? Que digo, este saborcito antes lo he sentido o algo, ya que esto igual trabaja con otras áreas que se relacionan con el recuerdo, ¿no es cierto? El uso de diferentes áreas para trabajar y obtener lo que es la reacción con receptores gustativos de la lengua. Nosotros podemos sentir, ¿no es cierto?, cinco sustancias o estas cinco sensaciones que son salado, ácido, amargo, dulce y umami. Umami viene de la terminación japonesa del país del sol naciente que se refiere por una terminación más acortada a umai, que significa delicioso, traduciéndola. Entonces, una vez también explicado esto, vamos a entrar un poquito cómo era la composición de las papilas. Entonces, la parte dorsal de la lengua presenta sobreelevaciones e irregularidades mucosas llamadas lo que son papilas linguales. Estas papilas linguales se dividen, tenemos nosotros cuatro. Papilas filiformes son más pequeñas y abundantes, ¿no? Tienen esta función mecánica. Las papilas foliadas vemos que son una organización paralela, como que van así, así, así. Estos se encargan de discriminar el agrio y el amargo. Las papilas fungiformes tienen esta forma de honguito. Si lo vemos, tiene forma de honguito como un poquito invertido, por decirlo así. Discriminan lo que es el sabor salado y dulce. Y por último, las papilas caliciformes que tienen esta forma de copa, perdón, de copa, ¿no? Discriminan lo que es el agrio y el amargo. Cuando nosotros nos referimos a las papilas linguales precisamente, vamos a tener cómo funcionan, ¿no es cierto? Entonces las papilas linguales van a tener lo que son sus botones gustativos. Este botón gustativo es como nuestro detector, va a percibir las sensaciones gustativas mediante células sensoriales. Aquí podemos ver cómo se componen, ¿no es cierto? Más que todo vendría a ser, tenemos aquí el poro, tenemos aquí diferentes células que ya le voy a pasar a explicar un poco cómo es la composición y lo que más tenemos, ¿no? Más que todo el botón, ¿no es cierto? Es una célula neuroepitelial sensorial, posee células de sostén, células basales que ya les pasaré a explicar para qué más que todo funciona y viven aproximadamente diez dígitas, ¿ya? Eh, también tenemos, ¿no es cierto?, que se encuentra en lo que es el arco palatogloso, el paladar blando, la superficie posterior del epiglotis y la pared posterior de la faringe. Todo esto que es, o sea, más que todo, precisamente dorso de lengua, pero también estas otras estructuras. Ya, a ver, ¿cómo entonces explicamos esto? Un segundito, perdón. Ya, ya, justamente ahí. ¿Cómo nosotros explicamos esto entonces? Ya. Nosotros tenemos aquí lo que son las papilas gustativas, ¿no es cierto? Estas papilas gustativas van a, yo lo hablo esto, perdón, en manera general, ¿ya? Luego yo pasaré a explicar cómo funciona cada mecanismo dependiendo la sensación o la sustancia que nosotros percibamos, ya que esto es de manera general, ya que en la papila, ¿no es cierto?, gustativa va a despegarse o están en paralelo estas yemas gustativas. Dentro de lo que es, ¿no es cierto?, el botón gustativo, digámoslo así, está el poro, estas células de soporte que se encargan de mantenerla ahí. Tenemos las señales que van a buscar llevar las señales hacia el cerebro y tenemos estas células basales, que estas células basales
más que todo van a encargar de regenerar, ya que este botón, más que todo, como decía, tiene una vida aproximadamente de 10 días. Algunos otros textos lo mencionan como alrededor de unas 2 semanas, y más que todo, ¿qué es lo que busca? Regenerar, ya que al estar en contacto con estas sustancias, pues se va desgastando, entonces tiene que ir regenerando. Las células basales se van a encargar de esta regeneración como tal. Entonces, una vez explicado esto, vamos a pasar a explicar cómo funciona a ver, perdón, ya, listo. Cómo funciona en sí el proceso de transmisión, ¿no es cierto? Cuando nosotros percibimos un sabor salado. Cuando nosotros percibimos un sabor salado, unas papitas fritas bien saladitas, va a haber tres cosas y cuatro cosas importantes. Primero, el sodio, como tal, lo que es el salado, va a haber un canal de sodio sensible a amilorina. La amilorina más que todo lo definía como un medicamento, ¿no? Que se encarga, en este caso, bueno, es un ahorrador de sodio más que todo lo que estaba viendo, pero aquí funciona como un canal sensible a sodio. Tenemos un canal de sodio activado por voltaje y un canal de calcio. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? El sodio, como vemos aquí, va a venir y va a activar, ¿no es cierto? Y van a venir justamente estos potenciales, ¿no es cierto? A través del canal de sodio sensible a amilorina. Una vez sucede eso, vienen estos potenciales de aquí, se va a despolarizar lo que es, ¿no es cierto? Como tal, ¿no es cierto? Se va a despolarizar, en este caso la célula, y se va a invertir. Vemos que extracelular estaba positivo, intracelular negativo. Ahora cambia. Le puse aquí una gráfica donde es extracelular negativo, intracelular positivo. Una vez pasa eso, se activan el canal de sodio activado por voltaje y el canal de calcio. Aquí, esta tapita de aquí se va a abrir y van a pasar estos potenciales. Pasan, pasan, pasan. Y el más importante, el que nos va a ayudar, va a ser este canal de calcio, ya que este les va a activar a las vesículas sinápticas, ¿no es cierto? Y estas van a botar sus neurotransmisores, especialmente lo que es el neurotransmisor de serotonina, y directamente eso va a ser llevado hacia lo que es el cerebro. Ahora, cuando hablamos de la sensación de ácido, el sabor ácido, vamos a entenderlo por lo siguiente. El ácido más que todo, si uno quiere definir ácido, hidrogeniones. Entonces, aquí vamos a compartir casi la misma estructura, solo con algunas variaciones. Como podemos ver aquí, vamos a tener canales de potasio, de hidrógeno específicos al gusto, sodio sensible a amilorina y calcio activado por voltaje. Entonces, una vez que viene el hidrogenión, viene y pasan un poquito de lo que vendría a ser potenciales, pero el hidrogenión le inhibe y le bloquea el canal de potasio. Esto permite que abra la apertura para que pase los canales propiamente de hidrogeniones, los canales de sodio sensibles a amilorina o amilorida, perdón, y una vez pase esto, obviamente se va a despolarizar la célula, cambia. Extracelular negativo, intracelular positivo, y pueden pasar los potenciales de calcio, los iones de calcio más que todo. Pasan y estos van a trabajar de la misma manera. Activan las vesículas sinápticas, estas vesículas producen sus neurotransmisores y esto va a producir serotonina, que va a ser encargada de llevar para ser interpretada acá en el cerebro. Y finalmente tenemos lo que es cómo se trabaja con el sabor, perdón, amargo, dulce y umami. Ya, ¿por qué estos tres están relacionados? Estos tres, a diferencia de tanto lo que es ácido y lo que es salado, trabajan de una forma completa, ya que son receptores acoplados a segundo mensajero, en este caso la proteína G. Entonces, por eso los tres tienen esa similitud. ¿Y cómo funciona esto? La proteína G, a ver, más bien, cuando se unen estas sensaciones, el sápido, estas sustancias se van a unir directamente a la célula, vamos a ver aquí que como podemos ver, se produce la proteína G. La proteína G se va a encargar de activo fosfolipasa C y fosfolipasa C se va a encargar de activar IP2 que potencia IP3. ¿Qué es IP2 y IP3? Son señales transductoras que permiten que activo mi canal de sodio para que entre el sodio y al mismo tiempo estoy activando mi calcio intracelular. ¿Para qué? Ya vamos a ver ahí. Activo mi calcio intracelular y una vez pase eso, se despolariza la célula y entra el calcio
que normalmente se encontraba afuera, porque el intracelular es el que se activa también, pero también va a pasar el calcio que se encontraba afuera. ¿Esto qué hace? Activa las vesículas sinápticas, secretan sus neurotransmisores y más que todo, ¿qué neurotransmisores? Porque como podíamos observar, tanto en ácido como en salado, era el neurotransmisor era este neurotransmisor, la serotonina, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, ¿cómo va a trabajar esto? Vamos a tener que, cuando es la sensación de amargo, se va a interpretar el neurotransmisor de ATP, adenosín trifosfato, que va a activar estos receptores purinérgicos. Cuando es dulce es ATP y acetilcolina y cuando es humay va a producir glutamato. Cuando hablamos, también vamos a tocar el tema de neurofisiología. ¿Qué es neurofisiología como tal? Aquí vamos a ver cómo, ya sea el sabor salado, el amargo, el dulce, humay o el ácido, cómo llegan a la corteza o cómo se trabaja ese trayecto. Entonces recordemos que la lengua, ¿no es cierto? Tanto en su parte anterior, ¿no es cierto? A la V lingual, en los dos tercios, va a estar inervada por la cuerda del tímpano, rama del nervio facial. Y tanto la parte posterior, como vemos, esta parte posterior está justamente posterior a la V lingual, es esta zona moradita, va a estar inervada el un tercio que le corresponde en el ramo lingual del nervio glosofaringeo. Entonces, una vez que entendemos más que todo la inervación, vamos a pasar al trayecto. El trayecto como tal es, salen las señales, ¿no es cierto? Ambas señales, ¿no es cierto? Tanto de los dos tercios de la lengua, que están inervados por la cuerda del tímpano, y la rama lingual del nervio glosofaringeo, el un tercio. Se disparan, salen estas señales y llega primer, como digo, primer trayecto o primera, sí, primer trayecto, núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo. Llega aquí, luego pasa, ¿no es cierto? Va a llegar y asciende, ¿no es cierto?, hacia el núcleo ventral posterior medial del tálamo. Y una vez ahí ya se va a desplegar a la corteza gustativa en el óvulo parietal. Pero para ser más precisos, en la área 43 de Brougham, que es donde se va a percibir todo lo que es el gusto y todas esas sensaciones que se van trabajando a partir de cómo se fueron generando los potenciales de acción, los neurotransmisores, más que todo. Y recordar, ¿no?, que todo, o sea, a pesar de que las diferentes sensaciones tiene, unos bloquean los canales de potasio, otros activan, otros están unidos, tienen como tal calcio intracelular y diferentes situaciones, siempre van a buscar que vengo acá, ¿no es cierto? Mi inervación converge en el tracto solitario, llego al núcleo ventral posteromedial del tálamo y me despliego al área 43 de Broma, donde voy a interpretar el gusto. Eso ha sido todo, doctor. Que tenga una buena tarde y un buen día y muchas gracias por, muchas gracias.